Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que Jesús lo enseñó y lo predicó. Jesús hablaba y predicaba acerca del reino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Vamos a entrar en el tema leyendo algunos versículos donde cita Jesús el reino. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad de mi Padre darles el reino. Entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y así vemos muchos versículos. Uno de los centrales es: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecado. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bueno, mis amados hermanos, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? Es un territorio en el que el jefe de gobierno es un rey. ¿Sí? Viene del latín regnum, ¿sí? Donde todos sus habitantes están sujetos a un rey, y se trata de un estado regido por la monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es hereditario. Tenga esa palabra allí en cuenta: hereditario. Esto va a ser, lo voy a hablar a favor de los que no estuvieron en el video pasado, donde hablamos de qué era la herencia que conquistó Jesucristo en la cruz. Bueno, es el derecho legal que tiene una persona por ley o por testamento a los bienes y derechos. En este caso, esa herencia es la herencia de Jesucristo. Es ese poder que tenemos de entrar a ese reino. El rey de este reino es Jesucristo, de acuerdo con el pacto que hizo con Dios a través de David. Él es el rey, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor vino a traer? Vino a traer el reino, la cultura del reino. Comparaba el reino de los cielos con la levadura, que la masa es leudada, ¿sí? Él comparaba el reino con la levadura. Sabemos que la levadura es llamada fermento y está compuesta por unos hongos, ¿no? Que se encarga de descomponer los alimentos, azúcares, carbohidratos a través del proceso de fermentación, para obtener nutrientes y sustancias importantes para el cuerpo. Está la levadura natural, la levadura fresca, la levadura seca, la levadura química. Entonces el Señor hacía esta comparación con la levadura, era porque quería que nosotros fuéramos esa influencia que este mundo necesita, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos mandó, nos envió al mundo a llevar esas buenas noticias. Así que arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Sí, pero también nos enseña que aquel que no nazca de nuevo no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Ese requisito para poder entrar, verlo, vivirlo.
poder vivir dentro de ese gobierno, ¿ok? Y nosotros podemos ser esos conciudadanos de esa familia. Lo dice en Efesios 2, del 19 al 20. Por lo tanto, ustedes ya no somos extraños, no somos extranjeros para el Señor, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso quiere decir que solo a través de Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A través de Él entramos al reino, al gobierno de nuestro Padre. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Y qué quería? Una familia de Él aquí en esta tierra que pueda manifestarle a Él, que pueda vivirlo a Él y poder llevar ¿qué en esta tierra? Poder llevar ¿qué? Su cultura. Porque un gobierno tiene una cultura. Porque el gobierno del Señor tiene su cultura, tiene símbolos, tiene leyes, tiene un lenguaje, tiene una constitución, tiene códigos morales, normas sociales, costumbres. ¿Sí? Todos los reinos que son gobernados por un rey, ¿sí? Y ese rey gobierna ese territorio, contiene todo esto. Y si nosotros a través de Jesucristo entramos a ese gobierno, ¿qué debemos hacer? Manifestarlo. Él, cuando hizo a Adán en el huerto del Edén, le dio una instrucción y le dijo gobernar y sojuzgar la tierra, señorear sobre. Sí, no enseñorear un hombre sobre otro hombre, no, él le dijo señorear sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre toda la naturaleza. Sí, que gobernara la tierra el cual él le había entregado. Él en ningún momento le dijo a Adán, gobierna el hombre sobre el hombre. No. En Colosenses 1, 13 y 14 nos habla de que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Entonces ya Él nos trasladó a ese reino. Él es el gobierno de Dios en la tierra, ¿sí? Pero si nosotros nos convertimos a Él y somos sus hijos, ese gobierno debemos manifestarlo nosotros aquí en esta tierra, ¿sí? El gobierno, ¿qué es el gobierno? El gobierno es uno de los principales operativos de la forma del Estado, en este caso de ese Estado del Rey, que es nuestro Dios soberano, y mediante este poder todas las formas de gobierno en la tierra y en los cielos, mediante ese poder que es el gobierno, debemos influenciar, ser esa influencia. Gobierno significa kibernei, que significa pilotear un barco, encargado de administrar todos los poderes. ¿Y cuáles son esos poderes? Bueno, el poder político, judicial, económico, educativo. Sí, el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, sí, para que salvara al mundo. Mundo es cosmos. Y dentro de ese cosmos hay un sistema de gobierno y ahí existen esos poderes de autoridad, un sistema de control. Pero dentro de esos sistemas está el sistema económico, el banco, el médico, educación, el legal en cuanto al derecho. Y vemos que en este mundo, ¿qué podemos conseguir en el mundo y en cada uno de esos sistemas de la tierra? Corrupción, el divorcio, el abuso, la opresión, la pobreza, enfermedad, religión, asesinato. Pero Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y si Él es esa luz del mundo, ese conocimiento que el mundo necesita,
y nosotros fuimos aceptos en Él como sus hijos. Por lo tanto, quiere que nosotros vayamos y llevemos ese conocimiento. ¿A dónde? En el lugar donde usted, hombre, mujer, se desenvuelve. A ese lugar, ya sea el sistema educativo, médico, económico. El Señor quiere que lleve esa influencia de su reino, esa cultura, esas leyes, esos códigos morales que es la misma palabra del Señor, sea llevada a esos lugares. El Señor en el Padre Nuestro dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, que la voluntad del Señor que se hace allá en los cielos sea hecha aquí en la tierra también. Y poder llevar esas buenas nuevas. Antes no teníamos ninguna oportunidad, no la teníamos, pero solo a través de Él pudimos entrar en el reino. Sí, el sistema religioso cree que apartándonos o separándonos del mundo podremos encontrar la salvación, pero el Señor nos ha enviado a gobernar en esta tierra, a llevar esas buenas noticias de salvación, no a escondernos, no a ser arrebatados, sino a manifestar el reino, manifestar la gloria de su reino. Y el Señor lo habló, y si el Señor Jesús lo habló, es porque es importante para nosotros. ¿Qué quería Él? Colonizar. Y a través de colonizar, que es establecer un conjunto de personas. ¿Quiénes son esas personas? El cual nos hemos hecho hijos e hijas de Dios. Colonizar un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen, con la intención de poblarlo. Y llevar el evangelio del reino. Y llevar el evangelio del reino a donde ustedes vayan, porque va en nosotros, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y Él lo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Todas las cosas le serán añadidas. Por eso, cuando Jesucristo vino, Él no era que, bueno, voy a ir a hacer milagros, voy a ir a hacer esto, sino que la cultura del reino, la misma majestuosidad del Señor estaba en Él. Y por ende la consecuencia de que el reino de Dios estaba en Él y era Él el que portaba ese gobierno, habían milagros, prodigios. A todo aquel se multiplicaban los panes, los peces, el ciego veía, el cojo caminaba rectamente, el que estaba encorvado era enderezado. Esa era la consecuencia del reino, porque estaba en Él. Y le decía: Abba, Padre mío, fuente mía, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. En ese mismo reino venía esa salud, la salud del reino. Por eso había sanidad. Eso era lo que Él manifestaba. Es la cultura de su Padre. Lo que Él decía: lo que yo oigo hablar a mi Padre, eso les digo, eso hago. Y eso es lo que el Señor en este tiempo nos ha enviado a hacer a nosotros. Vemos que comúnmente, sí, aquellos reinos prestigiosos terrenales como la reina de España, que envió a sus ciudadanos
a colonizar diferentes países y naciones. Y el idioma español es hablado también, muy hablado, porque ella envió a sus ciudadanos a colonizar. Y de igual manera el Señor nos envía a nosotros también a colonizar en el lugar en donde estemos y a donde vayamos. ¿Sí? A poder transferir esa cultura que hemos visto y oído hablar de nuestro Padre Celestial. A poder llevar ese lenguaje que sabemos muy bien que el lenguaje del reino es un lenguaje de fe, es un espíritu de fe, es un espíritu que aviva, que trae vida a lo que estaba muerto. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hoy el Señor quiere que nosotros podamos llevar esas buenas noticias al mundo, al cosmos. ¿Sí? La tierra necesita ser gobernada por los hijos del Rey. La tierra necesita el gobierno del cielo aquí en esta tierra. No cuando vengan los 1000 años y mientras tanto ahorita tengamos que escondernos. No, el Señor necesita de nosotros en este tiempo. Ahora. Porque ese gobierno terrenal, como veíamos al principio, está corrompido, ¿sí? Y el Señor anhela que sus hijos lleven esas buenas nuevas a todo rincón del planeta, a todo rincón. ¿Sí? Eso es lo que el Señor pide de sus hijos. Y que podamos llevar ese poder de la gloria del reino. Que esa monarquía, esa forma de gobierno en que la jefatura del Estado reside en una persona o rey o reina, cargo habitual vitalicio en el que se accede por derecho y de forma hereditaria. El reino nos ha sido entregado. El reino nos ha sido heredado primeramente a Cristo y todo lo que alcanzó Él, todo. También nosotros como hijos del Dios viviente. Además de toda la cultura del reino que les estaba hablando, también hay algo que se hace consecuentemente con el reino, porque el perdonar proviene del reino. El perdonar es una consecuencia que naturalmente, a través de la naturaleza, de aquellos nacidos de nuevo, porque de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, y si no lo puede ver, no lo puede manifestar y no lo puede llevar al lugar a donde vayamos. Entonces es ese trabajo diplomático, ¿sí? Esa función que tenemos como hijos de Dios, como representantes, como embajadores del reino, como representantes de nuestro país que es en el cielo, poderlo representar aquí en la tierra. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Poder hablar de Él, poder manifestarle, poder ser esa influencia en esta tierra, la levadura que leuda toda la masa. Ese es nuestro llamado, porque ese era el poder que tenía Jesucristo, ese poder que le había sido dado, como él decía, de arriba, de su Padre, el poder de llevar ese reino. Sí,
Ese es nuestro llamado. Bueno, vamos a orar y a estar dándole gracias a Dios por esta palabra. Es una palabra de vida, es una palabra que transforma, es una palabra que nos lleva a otro estado de mentalidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el gobierno. Señor, permite, amado Espíritu Santo, tú que eres ese espíritu de adopción, el cual nos amó, nos adoptó a través del nuevo nacimiento. Permite que podamos hablar, participar de ese reino, Señor, y llevarlo a toda criatura, Señor. Tú nos dijiste, Señor, y nos enviaste y llevar el evangelio del reino. Porque tu reino es poderoso, es soberano, y no hay nadie como tú. Que todos los hijos e hijas del Rey, las vendas sean quitadas, Señor, para poder hablar las buenas noticias e influencia, cultura de tu reino, el lenguaje de tu reino, Señor. Esos códigos morales, éticos, Señor, poder hablar tu palabra que es viva y es eficaz, que pueda tocar los corazones, cambiar la mentalidad, mentes renovadas, mentes, Señor, donde pueda haber esa comunión real y íntima contigo, Padre, donde todos esos paradigmas, Señor, Padre, sean quitados, donde esas estructuras y pensamientos que no provienen de ti, Señor, sino en el humanismo, sean quitados para llevar lo verdadero. Quita lo primero para que se establezca lo último, que es la naturaleza de Cristo Jesús y Señor nuestro. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Amén.